En nuestro planeta, gran parte de la sociedad se basa en el secreto. Muchos de nosotros creemos que lo que escondemos del otro, no lo que le decimos al otro, es lo que hace que la vida funcione. Por lo tanto, el secreto se ha convertido en una especie de código social, un código ético. Es tal cual un código secreto. Esto no es verdad para todos, por supuesto. Por ejemplo, las culturas antiguas e indígenas no viven con base a este código. Y hoy en día son muchos los individuos en la sociedad que se han negado a adoptar dicho comportamiento. Sin embargo, algunos de los gobiernos trabajan con base en este código, los negocios lo adoptan y muchas de las relaciones humanas también lo reflejan. Mentir sobre cosas grandes o pequeñas se ha vuelto tan aceptado por tantos que incluso mienten sobre mentir. Y así se ha desarrollado un código secreto sobre el código secreto. Bienvenidos todos a Espacio Interior. Las palabras del principio son también sacadas de Conversaciones con Dios 3, un libro que estuve comentando la semana pasada porque realmente fue grande el impacto que hizo en mí y son muchas las reflexiones y la información que está para analizarla en más de un podcast. Sé que pude haber dejado mucha información importante fuera del podcast de la semana pasada, pero conforme vaya pasando el tiempo y a medida que la situación lo amerite, voy a ir comentándola en este podcast. Pero hoy quería tocar el tema de la mentira, porque cuando leí este párrafo en el libro me hizo mucho sentido y le encontré bastante razón. Y también lo quería aterrizar un poco a mi realidad, a cómo ha sido mi experiencia con la mentira. En caso personal, yo en un momento dado de mi vida fui un mentiroso compulsivo, tengo que admitirlo, porque se me hacía muy fácil y mentía por cualquier cosa. Y cuando me comencé a cuestionar este tema de la mentira, fui a la raíz, dije, ¿por qué empecé a mentir? ¿O cómo? ¿Desde qué momento? ¿En qué momento de mi historia tengo la noción o el recuerdo de haber mentido? Y la primera respuesta que se vino a mi cabeza fue, bueno, desde muy pequeño, desde que tengo memoria, veía a los adultos mentir, ocultar, maquillar la información para evitar ciertas situaciones. Entonces, desde muy niño lo tomé como un recurso a utilizar al momento de relacionarme con las demás personas. A medida que fue pasando el tiempo, yo fui creciendo, más o menos en la adolescencia, me di cuenta que el mentir traía consigo ciertas consecuencias que ya llegó un punto que me pasaron la coronilla y dije, ya, basta, no quiero lidiar más con las consecuencias que las mentiras me traían, porque llegó un punto en que me veía tan pillado con las mentiras que tenía que mentir para cubrir esa otra mentira. Entonces ya llegó un punto en que dije, no, basta, no más, no más. Y también me pasó algo súper curioso, muy curioso, que también se lo atribuyo a la ley del mentalismo. Llegó un punto en mi adolescencia que al mentir, las mentiras se hacían realidad. Por ejemplo, X oportunidad me invitaban un fin de semana a X parte y yo decía que no podía porque tenía que trabajar, siendo que no era cierto, pero increíblemente después me salía trabajo el fin de semana. O en una oportunidad también me invitaron a otra parte y yo en vez de decir que no, decía que no, que estaba medio enfermo, siendo que no estaba enfermo. Y al día siguiente, ¡paf!, amanecía enfermo. Entonces me hice consciente de esta situación y me comenzó a dar miedo realmente. Y ahí fue, bueno, y sumado también a que estaba harto de las consecuencias que traía la mentira, así que tomé la decisión y la determinación de dejar de mentir. Y una vez más vuelvo a lo que son los hábitos, porque el mentir es un hábito que uno se va formando y a medida que lo vamos repitiendo en el tiempo se nos hace más fácil. Y a mí me pasó eso mismo, que era tanto lo que mentía que me era muy fácil mentir y a veces por cosas pequeñas mentía. Entonces me costó mucho dar a torcer esta realidad o cambiar esta realidad y empecé a adquirir el hábito de decir la verdad. Pero también quería tocarlo hoy porque
quería poner no en tela de juicio si es que está bien o mal mentir, sino que pudiésemos cuestionar por qué mentimos. Por ejemplo, yo me hice esa pregunta, ¿por qué yo mentía? Y las respuestas fueron, bueno, porque quería evitar el juicio externo, quería evitar confrontarme con otras personas o tener que dar explicaciones o discutir, y también porque me gustaba quizás aparentar algo que no era. O sea, tenía falta de seguridad con lo que era, en el fondo. Y al darme cuenta de esto, entendí que había un tema de trasfondo, más allá de lo fácil o lo aceptado que es socialmente el mentir, porque hoy día vemos, no sé, por ejemplo, las noticias que mienten, que los medios de comunicación mienten, como lo había comentado en otro podcast, pero la gente lo sigue utilizando como fuente confiable. Entonces, con ese simple hecho tú te das cuenta, al menos yo me doy cuenta, que la gente acepta este recurso, la mentira, como parte de la vida. Y pueden haber muchos tipos de mentiras. Hay algunos que le dicen mentiras piadosas, mentiras blancas, otras que son mentiras más graves, etcétera. Pero yo creo que la mentira es mentira. Y en el fondo, el utilizarla como recurso significa algo más allá. Porque si bien es cierto, quizás mentimos porque no queremos pagar el precio o no queremos enfrentar las consecuencias que conllevan el decir la verdad. Pero yo creo que más allá de mentir al exterior, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, la verdad y la mentira, al igual que el bien y el mal, creo yo al menos, son relativos. Hay cosas que son verdad para algunos y son mentira para otros, como lo que está bien y lo que está mal. Por eso no quiero emitir un juicio de si está bien o está mal el mentir. En el fondo, yo creo que lo importante es saber qué pasa con cada uno de nosotros que tomamos la decisión de mentir, porque el mentir es una decisión. Nosotros tomamos la decisión de mentir porque realmente creemos que es mucho mejor tomar el camino de la mentira que el de la verdad. Entonces, en mi caso personal, al menos cuando yo me di cuenta de las mentiras y quise cambiarlo, también me hice consciente que la mentira no era solo hacia afuera, sino que era mucho más potente hacia adentro y que me estaba mintiendo a mí mismo en temas súper importantes, como por ejemplo que quería estudiar saliendo del colegio, que quería dedicarme toda mi vida a una actividad, o que realmente me sentía cómodo con cierto tipo de personas o con cierto tipo de relaciones cuando en realidad no era así. Pero como estaba tan acostumbrado a mentirme y a pensar que habían cosas que realmente yo consideraba que eran así y no lo eran, lo asumía como normal. Pero al momento de reflexionar y cuestionarme este hecho de la mentira, entendí y evidencié que había muchas cosas que eran mentira que me decía a mí mismo. Por ejemplo, mentir, según la RAE, dice que es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. En este caso, la verdad y la mentira pueden ser relativas, pero si una persona sabe o cree algo y dice lo contrario sabiendo que no es cierto, se consideraría como mentir. También durante esta semana, preparándome para hacer este podcast, llegué a un blog bastante interesante de psicoglobal.com, donde hablaban de un estudio que fue realizado en la Universidad de Salzburgo, en Austria, donde investigaron a qué edad el ser humano comenzaba a mentir. Y las conclusiones a las que llegaron fue que los niños alrededor de los 5 años ya tenían la capacidad de mentir. ¿Por qué? Porque a los 5 años los niños ya tienen el discernimiento más o menos de lo que es la teoría de la mente, que básicamente es la capacidad de atribuir pensamiento, conocimiento o intenciones a los demás y que estos pueden ser diferentes a los nuestros, o sea, a los del niño. A diferencia de los que tienen menos de 5 años, porque ellos consideran o comprenden que lo que ellos saben y perciben es lo mismo que los que perciben los demás, entonces no hacen esa diferencia entre realidades. Entonces, desde esa edad más o menos aprendemos a mentir, y sobre todo si es que lo vemos en otras personas, si es que lo vemos en nuestros adultos, en nuestras sociedades como tal. Entonces hoy en verdad quería tocar este tema porque siento que es súper importante el ser auténtico con uno mismo, más allá de con los demás.
No quiero poner, nuevamente repito, no quiero poner en tela de juicio si es que está bien o mal mentir, yo no soy quien para juzgarlo, pero sí creo que es importante el sentirnos cómodos con quien queremos ser. Y cuando comenzamos a mentirnos y somos poco auténticos con uno mismo, realmente llegamos a un lugar en el que en algún momento nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir mal y fue solamente por mentirnos a nosotros mismos. Entonces, mi intención de hablar hoy en este podcast sobre la mentira y exponer desde mi testimonio, desde mi experiencia, cómo lo viví yo, es para que podamos reflexionar y cuestionarnos sobre las cosas que decimos hacia afuera, tanto como hacia adentro. Porque es importante, yo creo, vivir con autenticidad. Otra cosa súper importante que también me di cuenta que mentía porque no quería o yo consideraba que era mucho más fácil o que era menos complejo el decir una mentira para dar menos explicaciones, pero al final de cuentas lo que arrastraba la mentira era mucho más complejo que decir la verdad. Entonces, luego pude evidenciar y experimentar que al decir la verdad también era un hábito que me ayudaba a desarrollarme personalmente, como persona, como ser humano, como hermano, como hijo, como novio, etcétera. Entonces invito a todos a que realmente podamos reflexionar al respecto y preguntarnos a nosotros mismos si es que estamos siendo sinceros y también a poder cambiar de nuestro entorno muchas veces las mentiras, el ocultar, el engañar, porque creo yo que al final de cuentas la verdad y la autenticidad siempre son mucho más convenientes para nosotros. Una vez más también quiero recordar que yo no soy dueño de la verdad en absoluto, que lo que comparto en este podcast son experiencias y reflexiones es una invitación al cuestionamiento de todas las personas que me escuchan. Porque en verdad siento que puedo ayudar a alguien con mi experiencia, con mi testimonio y eso es lo que quiero hacer, eso es lo que me mueve para hacer este podcast. Así que a todas las personas que resuenan con este mensaje les agradecería en el alma que me pudiesen compartir porque es la única forma de poder llegar a más personas. También le quiero agradecer a todas las personas que me han enviado sus mensajes, que me han escrito por interno, por mail, vía redes sociales. En verdad me pone muy contento el poder ayudar de una u otra forma a todas las personas. En el fondo eso es lo que estoy buscando, poder ser un factor de ayuda, un apoyo para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y decirles que todos tenemos grandeza, que todos tenemos divinidad dentro de nosotros, solo falta que cada uno de nosotros se crea el cuento. Así que si te gustó este podcast, te invito nuevamente a que lo puedas compartirme entre tus amigos, tus familiares y que te suscribas, que actives la campanita y las notificaciones para que la red social te avise cada vez que suba un nuevo contenido. También te dejo mis redes sociales, @NachoAlbornozG en Instagram, Facebook y Twitter y te dejo mi email ignacioalbornozg@gmail.com donde me puedes escribir, enviar tus comentarios y decirme qué te pareció este podcast. Eres único, eres muy especial, eres muy importante y eres el mejor. Que nadie te diga lo contrario. Te mando un abrazo, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en un próximo episodio. Un abrazo, chao.